Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo capítulo 103, versículo 19 al 22. Cuando lo tenga ahí, ya conoce la dinámica, se pone de pie para que con toda reverencia demos lectura a la palabra de nuestro Dios. Salmo 103, versículo 19, voy a hacer aquí a un ladito, al 20. Amén. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre, Gloria. y a su pueblo, gloria a Dios. ¿Cristo vive, hermanos? Amén. Y si Cristo vive, gloria a Dios. Entonces hemos estado hablando los martes de ¿qué? De la providencia de Dios, ¿verdad? Y en la providencia pues de Dios hemos estado viendo, hablando de su soberanía, de cómo Él gobierna, ¿verdad?, las naciones, cómo Él también domina la naturaleza, toda su creación en general. Y seguimos hablando, pues, vamos a seguir hablando de su providencia. ¿Qué es la providencia? La capacidad de Dios para administrar y gobernar sobre todas las cosas, sobre su misma creación, que las cosas que pasan en la naturaleza, el ciclo de la vida, ese círculo, ¿verdad?, natural, no es ocasión del azar, o no solamente es algo porque tiene que pasar dentro del ciclo, sino pues que Dios tiene el poder, tiene la capacidad de, aun si Él quisiera, interrumpir o irrumpir en ese ciclo. Y si Él quiere, incluso estuvimos viendo, ¿verdad?, de que la lluvia Él la hace hacer caer según su voluntad, aun si fuera para juicio, aun si fuera por misericordia, aun si fuera parte del ciclo natural, pero que Dios sigue teniendo el poder sobre toda su creación. Y hoy vamos a estar hablando siempre de la providencia, ¿verdad?, pero de la vida del hombre. Hemos venido, le decía, hablando, ¿verdad?, sobre todo lo que el Señor pues gobierna, y hemos estado viendo todos esos ejemplos, pero hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre la creación del hombre, sobre Dios, ¿verdad?, que creó al hombre, y que Él mismo es quien pues todavía tiene señorío sobre el hombre y sobre su propia vida. Amén, hermanos. Amén. Vamos a buscar ahí, primeramente, Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Amén. Dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Amén, hermano. Es que yo tengo aquí otra versión, por eso dice el Señor. Pero dice ahí en su Reina Valera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora nos vamos a ir al versículo 20. Amén. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
Entonces, aquí vemos, ¿verdad? La palabra de Dios revelándonos cómo Él crea al hombre, cómo crea al ser humano, tanto al hombre como la mujer. Amén. Creo que eso todos lo sabemos, ¿verdad? Pero es necesario que lo veamos dentro de que Dios, pues, es quien nos creó. Él es nuestro creador, creó todas las cosas, ¿verdad? Sabemos que las creó en 6 días, al séptimo reposó, y también pues la creación más especial que somos pues los hombres, porque a nosotros nos ha puesto a gobernar sobre el resto de la creación, nos ha puesto a gobernar sobre los animales, sobre la naturaleza, etcétera. Y ahora vamos a ir a Job 33, versículo 4. Vamos a ver a hombres de Dios, ¿verdad? Reconociendo y testificando de que fueron, y por tanto nosotros también, ¿verdad? ¿Cuántos somos siervos del Señor? Entonces, reconocemos también que fuimos hechos por un creador, ¿verdad? Como dice la Escritura, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que hubo un creador y ese es nuestro Dios. Job 33, 4. Amén. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Dios qué es, hermanos? Según la Escritura, ¿qué es Dios? Dios es Espíritu, amén. Dice la Escritura que Dios es Espíritu. Entonces dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces ese soplo, ¿verdad? Es cuando estábamos leyendo anteriormente que Dios formó del polvo, ¿verdad? Al hombre, y luego que sopló en él aliento de vida, y entonces el hombre pues tuvo vida en sí. Amén. Salmo 139, versículo 13. Aquí vemos al salmista también reconociendo haber sido creado por Dios. Amén. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Póngamelo en la Nueva Versión Internacional para que me gusta más aquí como lo dice. ¿Ya? Bueno. Entonces dice 139:13. Amén. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Amén. Entonces, este es el salmista, vaya buscándome ahí, Hechos 17:24. Ese sí lo pone la Reina Valera. Aquí vemos al salmista también reconociendo haber sido creado por Dios, que él dice que entretejió, ¿verdad? Lo entretejió en el vientre de su madre, que alaba a Dios por haberlo hecho tan maravillosamente complejo, y que ese fino y maravilloso trabajo pues fue hecho por Dios. Hechos 17:24. Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra,
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, entonces estamos viendo que la vida del hombre, que Dios en su providencia, ¿verdad?, creó al hombre, creó, le dio vida. Vemos siervos, hay otros pasajes, pero por cuestiones del tiempo, ustedes saben, no los podemos ver todos. Incluso hoy quería hablar de 3 cosas, pero no nos va a dar el tiempo, solo vamos a hablar de la vida del hombre. Entonces, de que Dios crea al hombre, tanto hombre como mujer, ¿verdad?, en general, nos da vida. Y que ahora, ¿verdad?, también Él nos revela aquí, en Hechos 17, que Él dice que de un solo linaje, dice, hizo todos los hombres, que todos habitemos sobre la tierra. ¿Cuál es ese linaje o de qué está hablando? Todos, ¿verdad?, somos descendientes, venimos de una descendencia. ¿De quién? De un hombre descienden todos los hombres. ¿De quién? De Adán, de la descendencia de Adán, de linaje. Y dice de que, ahí en el 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Mire, aquí Pablo, estas son palabras del apóstol Pablo. Pablo llega, ¿verdad?, a los atenienses, y resulta de que ahí había muchos filósofos. Y los filósofos debatían y ellos querían conocer, querían ellos comprender muchas cosas. E incluso dice ahí la escritura, si usted lee todo el capítulo, que ellos, sus oídos querían escuchar cosas nuevas. Y entonces Pablo ve de que ellos están ofreciendo cierto tipo de adoración a un Dios, decían ellos, a un Dios no conocido. Entonces Pablo, ¿verdad?, es llevado donde ellos para que él comience a hablar, y como ellos tenían curiosidad de escuchar, entonces se llegaron y empezaron, y entonces Pablo empezó a hablarles sobre ese Dios que ellos adoraban sin conocerle, que es el Dios que hizo, dice ahí en el 24, el mundo y todas las cosas que en él hay. Mire cómo dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Y en qué estamos hablando? La providencia de Dios, allá en el Salmo 103, versículo 19, que es nuestra base, ¿verdad? Que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Porque Él es, ¿qué? Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. ¿Cómo? Mira cómo dice, como si necesitase de algo. Porque sabemos que Él es todopoderoso. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Mire, de ahí, o solamente con eso, debería ser suficiente para nosotros saber cuán poderoso es nuestro Dios y que Él no necesita de nada. Con solamente eso, que Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Hermanos, si el hombre ni con todo el conocimiento humano que tiene hasta hoy, ni con todos los avances que tiene hoy, no es capaz, hermanos, han querido hasta darle vida hasta la célula más pequeña, pero no han podido. Entonces, mire, por eso el hombre ha tenido que acudir ¿a qué? A la inteligencia artificial. Ellos quisieran poder tener, hermanos, dice la Escritura, y es algo muy cierto, que la ciencia ignora aún
cómo se forman los huesos en el feto. Para la ciencia es algo desconocido, para la ciencia es un misterio. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? Y de cómo salen esos huesos, cómo se originan, cómo se forman adentro. Pero decía el salmista, y donde leímos en el Salmo 139, el salmista reconocía sin mucha ciencia, pero con el temor de Dios, que él fue entretejido en el vientre de su madre. Todo su sistema óseo, su sistema nervioso, su sistema, ¿cuántos sistemas son? Como 7, ¿verdad? Que tenemos. Hermanos, todo fue entretejido de la manera más perfecta, las más delicadas elementos, células que nosotros tengamos, todo se entretejió ahí, por el poder de Dios. Pero esto es en el temor de Dios que nosotros lo entendemos. Por eso dice también, ¿verdad? Allá en Hebreos 11, que por la fe entendemos haber sido creado el universo y todas las cosas por la palabra de Dios. O sea, sin mucho darle vuelta, sin mucha explicación. Pero eso es la fe que nos hace creer, que nos hace ver, que nos hace entender. Mire, hay gente en la iglesia y, pastor, vamos a hacer preguntas y respuestas. Amén, dice. Y sale uno, pastor, ¿quién hizo a Dios? Y entonces eso indica que no hemos creído aún. Eso indica que no hemos creído. Es que porque si Dios hubiera tenido un creador, entonces no sería Dios. Amén. No puede haber otro antes que Él. Dice que Él ha sido la existencia siempre y que las cosas por medio de Él es que existen. Yo recuerdo, yo lo hice también cuando estaba adolescente, ¿verdad? Yo preguntaba a los cristianos y como yo era rebelde, ¿verdad? Entonces, vaya pues dígame quién hizo a Dios, le decía. Mire, usted prepárese, me decían, usted busque del Señor, prepare su vida con el Señor y cuando vaya allá, le preguntan. Pero claro, a mí la respuesta no me dejaba convencido. Ahora yo entiendo y yo digo, ¿y para qué le voy a preguntar si ahora ya sé? Ahora ya sé que no hay otro antes que Él. ¿Entendemos eso, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, decíamos que eso debe ser suficientemente para nosotros conocer la grandeza, el poder de nuestro Dios. Que Él es el que da vida. Da a todos, dice, vida y aliento a todas las cosas. Porque no hay poder alguno fuera del poder de Dios que pueda dar vida a las cosas. Fíjese que allá no recuerdo si es en Haití o en Jamaica, no recuerdo, pero es que esos países están llenos de igual, ¿verdad?, de brujerías. Creo que es en Haití, creo que es más Haití. Hay rituales donde dicen que reviven a las personas. Hay brujos, hay chamanes, hechiceros, donde dicen que ellos tienen capacidad de resucitar a los muertos. E incluso llevaron una vez a uno en un programa en vivo. Dicen que esta mujer lleva a este hombre, a su esposo, el que era su esposo, que había ido a Haití, no recuerdo, a un trabajo o algo así. Y entonces, unos días perdió comunicación con él. Luego le avisa, estaba como desaparecido, luego le avisan de que había aparecido, ¿verdad? Lo habían encontrado, entonces lo regresan a su país, no recuerdo si era México o dónde, pero bueno. Entonces, pero resulta que el hombre vuelve como un zombie. El hombre vuelve como un zombie. El hombre se sentaba en la mesa y le ponían la comida y agarraba el celular. Así pasamos nosotros como zombies, ¿verdad? No, pero ese era otro. Se sentaba en la mesa y
Entonces le ponían la comida y él se quedaba sentado. Y si no le decían comer, no comía. Le decían, miraba a ella que no se iba a bañar, pasaban las horas del día, y que no se iba a bañar. Es caso parecido, ¿verdad? Pero no es igual. Entonces, pero ella miraba, entonces le decía, no te vas a ir a bañar, anda a bañarte. Entonces se metía al baño, pero no hacía ninguna acción. Hasta que le decía, empezá a bañarte. Entonces era como un sol. Si no le ordenaban, le decían algo, si no le decían, cambiate y acostate, no lo hacía. Entonces comenzaron a investigar qué era lo que había pasado. Y entonces, resultó que el hombre pues había tenido un accidente, lo llevaron a este grupo de chamanes que supuestamente tenían la capacidad de hacer resucitar a los muertos. Y entonces descubrieron que lo que hacían es que a los cuerpos les metían demonios. Lo que, usted lo puede buscar ahí, si está preparado para buscar esas cosas, ¿verdad? Si no, mejor ni las busque. Entonces, resulta que se han visto muchos casos similares a ese. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Pero, ¿qué es lo que le quiero decir yo con esto? Que el poder de la vida solo está en Dios. O el de dar vida solamente está en Dios. Luego cualquier cosa puede ser una imitación, puede ser, sabemos que Satanás es especialista en imitar. Si dice la Escritura que él, ¿verdad?, se presenta como ángel de luz. Imagínense hasta dónde Satanás trata de imitar, ¿para qué? Para engañarnos y para mantener engañada a la humanidad. Pero entonces desde ahí nosotros deberíamos ver y entender qué poder de Dios, que solamente en Él está la vida. Bueno, y entonces sigue diciendo, ¿verdad?, que de una sangre y un linaje todos los hombres procedemos. Luego sigue diciendo que ahí en la mitad del versículo 26, que les ha prefijado el orden de los tiempos. Ahora mire, ya nos va hablando de que nos creó, luego de que Él da la vida, pero también de que Él ha prefijado los tiempos. O sea, ahora ya nos comienza a hablar la palabra de que Él mismo tiene potestad sobre la vida del hombre. Y entonces dice que les ha prefijado, ahí están, ¿verdad? Sí. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? El 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, mira cómo dice, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mire, Dios ha puesto, dice la Escritura, eternidad en el corazón del hombre. ¿Cuántos queremos ser eternos? En esta vida no, ¿verdad? En la del Señor, en esta vida solo es dolores y sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Entonces, pero es un sentir de las personas que todos quisiéramos ser eternos, nadie se quiera morir. Mire, por muy anciano que esté, por muy enfermo que esté, no nos queremos morir. Entonces Dios ha puesto, ¿verdad?, eternidad en el corazón del hombre. Entonces el hombre camina a tientas, como cuando se va la luz. Cuando se va la luz y nosotros en la oscuridad, y a dónde dejé el micrófono, por aquí, así, a tientas. Dice ahí, palpando, ¿verdad? Es sinónimo de a tientas. El hombre a tientas busca algo. Busca, vamos a decirlo así, a su propio Dios. Porque hay una necesidad en el hombre. El hombre sabe que se va a morir. El hombre sabe, quiere ser eterno, vive como que fuera eterno. Piensa que va a ser, de alguna manera, llega a sentir cómo alargar sus días, pero sabe que algún día le va a tocar morir. Dice la Escritura, hermanos, en Job, que aún los poderosos, los ricos, ¿verdad? Los ricos que no reconocen a Dios, saben que se van a morir.
Entonces dice, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Entonces Dios ha puesto un límite ¿para qué? Para que el hombre busque de Dios. ¿Cuál es el problema? Que algunos buscan su propio Dios. Algunos lo hacen palpando. Algunos lo hacen a tientas. Dice, pueden hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está más cerca de lo que nosotros, hermanos, pensamos o imaginamos. Lo que pasa es que nosotros no venimos a abrazar al Señor. Nosotros venimos como a palparle, como palpando. Yo recuerdo que en un tiempo yo llegué a ser una persona como arisca a los abrazos. Yo creo que por eso el Señor ahora me hace que abrace a todo el mundo, pero yo era bien arisco. Entonces cuando yo me encontraba con alguien o alguien me quería abrazar, ¿cómo estás? Le decía, así de palmadita en la espalda, ¿verdad? Le cruzaba el brazo, pero solo la palmadita en la espalda. Entonces a veces nosotros no venimos a abrazar al Señor, sino que, sí Señor, gracias por venir a mi vida. Sí, gracias Señor por ayudarme en el trabajo. Sí, gracias Señor por ofrecerme tu salvación. Como a palpando, como a tientas. Sigue siendo el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas, se lo estaba diciendo, ¿verdad? Ahí a los griegos, como algunos de ellos sabían de que había un Dios, ¿verdad? Que por el cual vivían, por el cual se movían, por el cual era su razón de existencia, pero no sabían a ciencia cierta que era el Dios de los cielos, el que había enviado a su Hijo Jesucristo. Y termina diciendo, porque linaje suyo somos. Ahora, si nosotros somos, ¿verdad? Somos descendientes ¿de quién dijimos? Ajá, de Adán y Eva. Ahora le pregunto yo, Adán, ¿de quién es hijo? ¿Ah? De Dios, dice la Escritura. Entonces por eso dice ahí, porque linaje suyo somos. ¿Me entiende eso? Gloria a Dios. Entonces, venimos hablando, Dios creó, pero que no me pierda, Dios creó al hombre, Dios le da aliento de vida, Él le da vida al hombre, y ahora Él mismo sigue teniendo, ¿verdad?, potestad sobre la vida del hombre. Yo le decía, aunque algunos se esfuerzan cómo alargar sus días, aunque algunos se rebelan contra Dios, aunque algunos creen que tienen dominio, control sobre su propia vida, Dios sigue teniendo el dominio o el poder, ¿verdad?, sobre la vida del hombre. Salmo 39, versículo 4. ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Seguros? Los amigos que vienen, ¿vamos entendiendo? Amén, gloria a Dios. Salmo 39, 4. Amén. Al 6, vamos a leer. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Bueno, póngame el 4 de nuevo. Entonces dice el salmista, hazme saber, oh Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Mire, el salmista no está diciendo, no esté pensando usted que le puede decir al Señor, Señor, ¿cómo me voy a morir? Señor, ¿cuántos años voy a vivir? No, el salmista no está diciendo, no está refiriéndose a eso. Es algo más profundo. Él está diciendo, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Le está diciendo al Señor, le está pidiendo el Señor, hazme entender. No saber como le digo, saber de que va a morir
y cuántos años va a vivir. No, hazme entender mi fin y cuál sea la medida de mis días. Hazme entender que la vida del hombre es muy corta y que el fin del hombre, si no tiene a Dios, es la condenación eterna. A eso se está refiriendo. Por eso termina diciendo a él ahí, sepa yo cuán frágil soy. Sepa yo, entienda yo, que yo solo soy un hombre. Y que tú eres Dios. Que tú tienes potestad sobre mi vida. Y yo no puedo hacer nada. Y sigue diciendo en los siguientes versículos. He aquí, ahí está el entendimiento de Dios, he aquí, he aquí diste a mis días término corto. Dice la Escritura, hermanos, allí en el Salmo 90, que nuestros días, la edad del hombre, ¿verdad? Son 70 años y en los más robustos, 80 años. Si a los que están solteros le dijeran, su esposo o su esposa vienen 80 años, va a sentir un montón de tiempo. Pero la verdad de que si nosotros lo comparamos a nuestra vida, y usted le puede preguntar a una persona de 70 o 80 años, que si quisiera vivir más, le decía yo, le va a decir que sí. ¿Por qué? Es que la vida pasó tan rápido. Es que no me di cuenta a qué horas pasó la vida. Le digo yo a mi esposa, yo cuando estuve allí en el taller, ¿verdad? Fueron 7 años. Y entonces yo solo trabajo en la iglesia, trabajo en la iglesia, trabajo en la iglesia. Así era mi vida, hermano. En los días de culto, paraba de trabajar a las 4 de la tarde, me alistaba, a las 6 ya estaba en el culto, salía del culto y seguía trabajando. Así era mi vida. Pues lo que le quiero decir yo, le digo a mi esposa, esos 7 años yo como que me desconecté de un montón de cosas. A saber, yo a veces siento, le digo, que esos 7 años, yo le digo al Señor, no, Señor, me perdí 7 años, más el de la pandemia, 8 años, entonces tengo 28 todavía, le digo. Entonces, ese 80 años, le decía, cualquier persona le puede decir que los esté viviendo, que es muy poco, que ha vivido muy poco. Entonces, por eso dice el salmista aquí, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ahora, si lo pusiéramos delante del Señor, ¿verdad? En comparación a la eternidad de Dios, no es absolutamente nada. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Qué es vanidad? Algo pasajero. Vanidad es algo que no sirve para mucho. Vanidad es algo que es apariencia. Vanidad es algo que es efímero, algo que va a desaparecer de un día para otro. Pues así es la vida del hombre. Pues así Dios ha puesto, ¿por qué? Porque Él tiene la potestad sobre nuestras vidas. Ha puesto término corto. Hay unos que duran 90, 100, 110, 200. Ya me parezco a aquel de la canción, ¿verdad? De los cumpleaños. No importa cuántos años esté cumpliendo. 30, 40, 60, 80. Algunos duran un poco más de 80 años. ¡Qué bendición! Y si les preguntara, pues igual no se quisieran morir. Pero Dios ha puesto una edad, ¿verdad?, promedio, que esa es la existencia del hombre. Esa edad promedio donde el que ya vivió más de eso, pues, que realmente le dé gracias al Señor. ¿Pero por qué? Acuérdese cuánto vivían las personas antes. ¿Cuánto vivió Matusalén? ¿Ah? 969 años.
No le hubiera preguntado primero quién vivió más, ¿verdad? A ver si sabía. Este es el hombre que más vivió sobre la tierra. Moisés creo que vivió 900 y algo. Noé, perdón. Y luego nosotros vieron 500, 600, ¿verdad? Entonces, para que ahora veamos nosotros quién puso término corto a nuestros días. Dios. Y que eso es la vida del hombre, es nada. Santiago 4, 13 y 14. ¿Por qué? Porque Dios tiene potestad sobre la vida del hombre. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida. Se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. La neblina la miramos, hermanos, en la mañana, apenas va pegando los rayos del sol, la neblina se va desvaneciendo. Dice, Primera de Pedro 1:24, que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces la vida del hombre es como ¿qué? Como la hierba. Y la gloria, los logros del hombre, los alcances del hombre, como la flor, lo que el hombre dice, sus éxitos, ¿verdad? Sus conquistas, son como la flor de la hierba. La hierba se seca y ¿qué le pasa a la flor? Se cae. Se cae. Entonces, la vida del hombre es como la neblina. Los rayos del sol la afectan. ¿Sabe qué dice Isaías tocante a esto de Primera de Pedro 1:24? Que el viento de Jehová, dice, hace que la hierba se seque. Mire, los mismos elementos de la creación. El sol. ¿Usted por qué cree que la piel se nos arruga y nos ponemos viejitos? Ajá. Por la afección del sol en nuestra piel. Los rayos ultravioletas, ellos mismos van dañando nuestra piel. Los mismos elementos creados van afectando la vida del hombre para que la vida del hombre, como dice allá en el Salmo 90, vaya declinando. ¿Declinando qué es? Que va en descenso, ¿verdad? Y dice que declinan a causa de la ira de Dios, o sea, declinan a causa del pecado del hombre. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, seamos muy siervos del Señor, un día nos toca morir. Un día nos toca experimentar la muerte, pero que solamente sea la muerte primera, porque la muerte segunda es para los que nunca buscaron a Dios, que es la muerte eterna. Entonces, Dios tiene potestad, toda potestad sobre la vida del hombre. Dios mismo dijo, Dios mismo estableció los años de vida del hombre, Dios mismo estableció que en comparación, ¿verdad?, la vida del hombre es nada. Que la vida del hombre es neblina, que la vida del hombre es como la hierba, que por un tiempo aparece y luego se desvanece. Que en un tiempo la hierba está muy verdecita, echa flores bonitas, y en otro tiempo se seca y esa flor se cae. Que por eso nosotros, ¿verdad?, deberíamos tomar en cuenta al Señor. Por eso que dice que cuando no sabéis qué será, aquellos que dicen iremos, estaremos allá, estaremos en cierto lugar, haremos esto o lo otro, cuando no sabéis lo que será mañana. Y luego sigue diciendo más adelante, ¿verdad?, si usted lee, en lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello.
Entonces, no es que usted va a decir, voy a hacer tal cosa deliberadamente y va a decir si Dios quiere. No, no es deliberadamente o usarlo como una frase como un amuleto para que nos vaya bien. Que hay gente que así usa esa frase como pensando de que solamente diciéndole va a ir bien. No, lo que significa es que si realmente tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, porque nosotros podemos planear, nosotros podemos pensar, nosotros podemos decir, mañana voy para acá, mañana voy para esto, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, voy a hacer lo otro, en tantos años tengo esto, en tantos años aquí, en tantos esto lo no sé qué, voy a tener tantos hijos. Pero no sabemos lo que será del día de mañana, porque aún de eso Dios sigue teniendo el control. Porque aún de eso, ¿verdad? Está dentro de la potestad de Dios. Entonces, Dios al hombre lo creó, le ha dado vida y sigue teniendo potestad sobre la vida del hombre. ¿Y qué es esto? Es la providencia de Dios. Es el poder de Dios. Es la capacidad de Dios para administrar y gobernar completamente toda su creación. Eso es. Y no hemos terminado. Vamos a seguir el próximo martes si el Señor así lo permite.